menos tienen del mundo. Pero la idea es que haya una vigilancia o un control de todos los planes, y que esos planes se vayan aumentando cada 5 años. ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, Manuel? ¿Me puedes recordar algunos de los acuerdos que se logra? Bueno, los acuerdos se basan en planes nacionales, es decir, hay 187 países que ya han presentado planes de reducción, entre ellos México también, que han presentado planes de reducción de sus emisiones. Entonces, fundamentalmente, en los países más desarrollados es a través del sector energético, donde se propone un avance de las renovables, y en los países que tienen más potencialidad o que son menos desarrollados, en ambos casos, también se apuesta mucho por lo forestal, es decir, intentar reducir las grandes extensiones de cultivos para hacerlas más intensivas, y por lo tanto que haya más superficie forestal, que lo que hace es capturar el carbono que estamos emitiendo a la atmósfera, y esa es una vía. Esos son a grandes rasgos los dos grandes campos que hay. ¿Qué papel juega México? Por ejemplo, son los mismos, ciertamente, como dices, los países poderosos o las grandes potencias tienen mayor compromiso que los países subdesarrollados, como es México, pero ¿hay algún compromiso peculiar que México tenga? Recuerdo que el presidente Felipe Calderón, hay que decirlo, era de los impulsores de una agenda verde en su momento a nivel internacional. Pero ¿qué papel en particular jugamos, por ejemplo? Bueno, yo no diría subdesarrollados, yo encasillaría a México en el grupo de los emergentes ahora mismo. Y México juega un papel muy importante, y la sociedad misma de México juega un papel. México tiene unas importantes reservas de hidrocarburos, en gas no convencional o en carburantes no convencionales. Creo que es el cuarto mayor país con más reservas de todo el mundo, y tendrá que tomar una decisión, porque si realmente quiere cumplir con el objetivo, que es evitar que el calentamiento supere los 2 grados a final de siglo, o sea, que no se supere esa barrera de los 2 grados, pues habrá que dejar bajo tierra muchas de las reservas que hay de hidrocarburos, de gas, de petróleo y de carbón. Y México tendrá que tomar esa decisión, si decide dejar esos combustibles fósiles en las entrañas de la tierra. Pero al margen o sea, además de esto, México también tiene unas potencialidades muy importantes con renovables. O sea, es decir, no es que se pide dejar de lado y dejar de crecer, sino que se pide otra forma de crecer, y en esto también México las tiene. Sí, estoy hablando con el periodista internacional desde París, Francia, para Proyecto Puente Radio Fórmula, Hermosillo. Manuel Planelles me está dando el resumen de este acuerdo mundial muy importante contra el cambio climático que nos compete también como nación. ¿Habrá alguna sanción? Por último te pregunto, Manuel Planelles, ¿habrá alguna sanción? Veo revisión de 5 años, digo, tu cobertura fue excelente, tu análisis y todos los puntos, pero no veo sanciones, o sí hay sanciones para quien no cumpla este acuerdo. No hay sanciones. No hay sanciones. Las sanciones eran el modelo que se había previsto en Kioto. Era un instrumento que estaba previsto en el protocolo de Kioto de 1997. Nunca se llegaron a aplicar. Pero el problema que tuvo Kioto es que al final, como era muy estricto legalmente internacional, en la legislación internacional, eso provocó que hubiese muy pocos países que se sumaron. En Kioto simplemente estaban cubiertas el 11% de las emisiones globales. Ahora en este acuerdo están cubiertas el 100% de las emisiones globales. A cambio, se ha reducido esa exigencia de sanción o esa vinculación legal. Sin embargo, hay un instrumento muy importante, que es el de las revisiones cada 5 años. Cada 5 años va a quedar expuesto públicamente si cada país está cumpliendo. Y ahí es donde entra la segunda pata de este acuerdo, la presión social. Es decir, que en cada uno de los países se presiona a los gobiernos para que cumplan esos acuerdos. Y si no se cumplen, que se les castigue en las urnas. Muy bien, te agradezco mucho, Manuel Planelles, del país de España, desde París, Francia, y felicidades, muy buena cobertura, todo muy bien explicado y seccionado ahí en el país. Pues tenía que ser el mejor diario del mundo. Te mando un abrazo, buenos días, tarde. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente desde París, Francia, para Proyecto Puente Radio Fórmula. Antes de continuar, ojo, es muy importante, y presionados también por el Papa Francisco, es que el que le presionó a Estados Unidos